Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marco Vinicio Santino Castillo y esta es mi video asignación 2 del Seminario de Investigación Empresarial Cualitativa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marco Vinicio Santino Castillo y esta es mi video asignación 2 del Seminario de Investigación Empresarial Cualitativa. Los objetivos de este video son indicar los tipos de datos y muestra cualitativa, explicar el proceso de recolección de datos de investigación cualitativa, describir el proceso de análisis de resultados y describir el proceso de presentación de hallazgos. Primeramente vamos a comenzar con lo que es la síntesis del libro Brown y Glaswell, donde vamos a hablar acerca de recolección y análisis de datos. En este caso vamos a trabajar primero con el muestreo de estudios cualitativos, para lo cual lo primero que tenemos que entender es que los datos que se utilizan en este tipo de investigación se trabajan en función de lugares y participantes. Se debe definir el tipo de datos, que lo vamos a ver en la siguiente sección. Se describe el procedimiento de recolección y se analizan las cuestiones éticas y de campo. La selección del lugar y los participantes toma en cuenta que se tiene que describir cómo se seleccionaron y la cantidad. La muestra es intencional y el tamaño es reducido. Estas son las dos principales diferencias que podemos observar acá entre la investigación cualitativa y cuantitativa. En este caso, una muestra intencional frente a una muestra probabilística, y el objetivo es generalizar los resultados a través de una muestra que es muy grande, y en este caso es desarrollar un mejor entendimiento a través de una muestra más pequeña. Las estrategias para el muestreo cualitativo trabajan en función de el muestreo por intensidad, la muestra de casos extremos, que en estos dos casos son sujetos o lugares específicos donde sucedió un evento o hay una característica particular, con la diferencia de que en el muestreo por intensidad fue que sucedió una situación particular, y en el caso extremo hay una característica que sale de la media frente al resto de la población. Puede ser un muestreo homogéneo o de máxima variación. En el caso del muestreo homogéneo, los sujetos o los participantes son los más parecidos posibles. En cambio, en la muestra de máxima variación, los sujetos o participantes son los más diferentes posibles. El muestreo teórico conceptual es una muestra que nos ayuda a entender o definir mejor un concepto, una teoría. La muestra típica tiene que ver con una muestra de selección de participantes que estén en el promedio de una característica que se quiera medir. El muestreo confirmatorio es un tipo de muestreo donde se incluye los casos que se quieren analizar y muestras de casos diferentes para confirmar esos resultados. El muestreo por oportunidad, en este caso, que es el más común que se utiliza, es cuando se ejecuta o se selecciona una muestra porque existe una forma o un acercamiento o una facilidad sobre esa población o sobre ese lugar. Y por último tenemos el muestreo bola de nieve, que es donde nosotros identificamos algunos casos que nos podrían interesar y esos casos nos recomiendan a otros, y así sucesivamente continuamos. Bien, los datos cualitativos se pueden generar en función de entrevistas, observación, documentos y materiales. Las entrevistas son entrevistas a personas o grupos de personas. La observación es cuando nosotros visitamos un lugar y estamos observando el comportamiento de las personas y tomamos apuntes. Documentos tienen que ver con la recopilación de datos secundarios que ya están establecidos en el lugar, que pueden ser textos o pueden ser numéricos. Y el material audiovisual, que tiene que ver con videos, fotografías, grabaciones, entre otros. En este sentido, los tipos de datos cualitativos se asocian a los tipos de investigación cualitativo que vimos en la videoasignación 1. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los estudios narrativos, casos de estudio, teoría fundamentada y etnografía. Vemos como, por ejemplo, la entrevista puede ser utilizada en todos los casos. ¿Ya? Vemos como la observación puede ser utilizado en los casos de estudio, la teoría fundamentada y la etnografía. Vemos como el análisis documental se puede utilizar en los estudios narrativos, en los estudios de caso y en la etnografía. Y vemos como el material audiovisual se puede utilizar en los estudios narrativos y en etnografía, dependiendo de las características que tiene cada uno de los estudios. Ahí pueden seguir la secuencia de los colores para poder tener una mejor comprensión. Otro elemento importante, ¿verdad?, que podemos destacar es que cada uno de ellos tiene como sus subcategorías. Las entrevistas pueden ser grupos focales,
entrevistas cara a cara, entrevistas telefónicas por correo y agregado a una encuesta. La observación puede ser participante o no participante, los documentos pueden ser públicos o privados y el material audiovisual, los que mencionaba, ¿no? Videos, fotografías, grabaciones, etc. Bien, en el procedimiento que se lleva a cabo en los estudios cualitativos, bueno, por lo general se trabaja principalmente con lo que es la entrevista cualitativa. Ya la entrevista se desarrolla como el método o la herramienta más utilizada. Sin embargo, se puede trabajar con cualquiera de los métodos mencionados y se tendría que tomar en cuenta esta secuencia de preguntas o de determinantes que se deben considerar. Por ejemplo, ¿por qué decidí hacer la entrevista? Que en otros casos sería ¿por qué decidí hacer análisis documental o por qué decidí hacer observación? Tipo de entrevista, como les mencionaba, cada uno tiene su clasificación. Esta es la clasificación de las entrevistas, grupos focales, entrevistas 1 a 1, telefónica, por correo y preguntas abiertas agregado al cuestionario. El tipo de preguntas que nosotros vamos a realizar, que tiene que ver con cómo nosotros desagregamos el fenómeno principal en diferentes subpreguntas y cómo esas las vamos a convertir en las preguntas de nuestro instrumento, que puede ser un instrumento que esté completamente estructurado, aunque por lo general se trabaja con un instrumento más semiestructurado para dar la libertad de hacer ciertas modificaciones en el momento en el que se desarrolle. Y lo último que se debe consultar es cómo se va a recopilar esa información. En el caso de la entrevista puede ser a través de apuntes o a través de grabaciones. En el caso de las otras metodologías, cada una tendrá sus características. En todo caso, es recomendable trabajar con un protocolo de entrevistas o de la metodología a implementar. Y aquí nosotros lo que tenemos son algunas preguntas generadoras clave, que son, o áreas clave, que son las que nosotros vamos a desarrollar, y las preguntas que vamos a hacer para cada una de esas áreas a desarrollar. Ya. Posteriormente tenemos lo que es el procedimiento de análisis de datos para los casos de la investigación cualitativa. En este caso, lo primero que debemos de entender es que esta sección se denomina hallazgos, a diferencia del método cuantitativo. Otro elemento particular es que tiene ciertas características, por ejemplo, es sistemático, es riguroso y es reflexivo. Parte de un análisis inductivo, es decir, que parte de lo particular para explicar lo general, a diferencia de la investigación cuantitativa, que es deductivo. Y tiene algunas complicaciones. Normalmente la gente piensa que es como más sencillo, pero realmente llega a ser un poco más complicado. Uno, por la metodología inductiva, porque hay que tratar de ver cómo se puede explicar lo general desde lo particular. La característica de ser interpretativo, y entonces aquí es el investigador debe de interpretar en base a su propia experiencia los resultados que está viendo. Es simultáneo porque simultáneamente, valga la redundancia, se desarrollan varias actividades en conjunto y tiene una interacción natural con el entorno porque se trabaja en función del contexto con el que se analiza. Este es el procedimiento que se lleva a cabo. El procedimiento va de abajo hacia arriba, entonces esta es la recolección de datos. Parte de la preparación de los datos que se van a analizar, se va a hacer una exploración inicial de esos datos que se van a recolectar para luego que el investigador pueda codificar los datos, hacer una redefinición de los códigos para buscar descripciones de temas, es decir, hacemos primero una codificación muy general con varios códigos o temas y luego los vamos reduciendo hacia los temas principales para luego buscar alguna metodología para validar esos hallazgos. Entonces, como les explicaba, estos tres procesos, por ejemplo, se pueden llevar a cabo de manera simultánea y en este caso estos procesos van a tener su interacción con el entorno natural, ¿verdad? Ok, en el caso del procedimiento del análisis de datos, este es uno de los elementos clave, ¿verdad? Porque nosotros partimos de toda la recolección de información de la investigación cualitativa para convertirlo en información. Y si nosotros hablamos de que estaríamos haciendo entrevistas que pueden tener duraciones de media hora, una hora, grupos focales, y otros elementos, ¿verdad? Entonces vamos a tener como la lógica de que hay muchísima información que podemos recopilar, ¿ya?
pero cómo eso lo convertimos en pequeños datos que son los que nosotros vamos a analizar, que serían los temas. Entonces acá nosotros partimos de mucha información, luego la vamos resumiendo, la vamos segmentando, vamos creando una primera codificación, 30 a 40 códigos, vamos a reducir esos códigos a unos 20 y luego vamos a hacer una última reducción para agrupar esos códigos en más o menos 5 a 7 temas principales. ¿Ya? En cuanto a los hallazgos en la investigación cualitativa, los hallazgos, bueno, se pueden presentar a través de descripción general, es decir, un narrativo de lo que nosotros vamos encontrando, detalles de las vivencias que tiene el investigador en el proceso de la investigación. Puede ser que se enfoque el investigador en los hechos que observó. Se utilizan comúnmente palabras de acción que van a definir cómo se trabaja algunos conceptos. Vamos a hablar acerca de las cuotas de los participantes, es decir, qué es lo que los participantes están diciéndome, cuántos participantes, tal vez no tanto en función de la cantidad para hacer porcentajes o generalizar, pero sí como para consolidar el hecho o reforzar las ideas que nosotros determinamos, obviamente teniendo múltiples perspectivas que pueden ser evidencias contradictorias a lo que ya se ha encontrado, las evidencias sobre las cuotas de los participantes y se incluyen figuras literarias. Se puede también presentar hallazgos como reportes de temas y hallazgos que se ajustan a los diseños del estudio. Bien, luego tenemos acá lo que son algunas formas en cómo se puede presentar la información gráficamente. Bueno, tenemos lo que son las tablas demográficas, donde tenemos, por ejemplo, acá cada uno de los sujetos observados y los resultados principales de algunas características, por ejemplo, año, género, nivel académico, etc. Podemos tener tablas comparativas donde vamos a comparar dos resultados. Este podría ser útil, por ejemplo, si tenemos dos casos de estudio. Tenemos lo que son mapas de figuras, como este caso, ¿verdad? Donde nosotros vamos explicando a través de un mapa cómo se relacionan los temas y códigos que hemos encontrado. El árbol jerárquico, que es como una especie de mapa conceptual acerca de los temas y códigos, y las figuras temáticas, en este caso. Podríamos incluir hoy en día, por ejemplo, lo que son las infografías, que es un tipo de representación gráfica que se está utilizando a través de las redes sociales ahora. Bien, la segunda sección del video es acerca de la evaluación del artículo de Ravetino. Y en este caso vamos a analizar la sección de la metodología y los datos en hallazgos. Bien, vamos a tener algunos guías claves sobre las cuales nosotros trabajamos. En este caso, la primera orientación que se nos dio es que se iba a trabajar acerca de las estrategias de la investigación que utilizaron. En el artículo que estamos analizando, se utilizaron como estrategias la revisión sistemática de la literatura o el análisis documental y los estudios de casos múltiples. En este caso se utilizó una mezcla de estas dos metodologías porque permitiría hacer una recopilación mucho más profunda de la información de los casos que se tomaron como muestra. Algunas características claves acerca del número de casos y criterios utilizados se tomaron 7 casos de empresas o corporaciones globales que pertenecen a 4 industrias diferentes. Para la selección se utilizaron como criterios que eran actores de mayor influencia en su industria, que fuesen empresas que han ejecutado activamente diferentes estrategias de servilización mientras simultáneamente van reconstruyendo su oferta de servicio, o sea, porque son empresas líderes que van en constante evolución, y también que como criterio de selección se tomó que son empresas que basan sus proyectos que ofrecen a los clientes soluciones de servicio para mejorar el producto que ellos ofrecen a lo largo del ciclo de vida del mismo. 3 puntos claves respecto a la recolección de datos. El primero es que la recolección de datos se hizo a través de 3 fuentes: los sitios web oficiales, de ahí se recopilaron los documentos, talleres en empresas y
talleres en empresas y entrevistas cara a cara con los representantes de las empresas. Acá los menciono los dos juntos porque ambas corresponden al grupo de entrevista, lo único que una es individual y la otra es entrevista grupal. Otro punto interesante es que el tamaño de la muestra, o sea, los 7 casos, varió la cantidad de servicios que ofrecen entre 105 y 455 servicios empresariales. ¿Ya? Eso dio un resultado de más de 1.600 servicios distintos que se ofrecían, que después tuvieron que haber sido agrupados en un pequeño núcleo. Se analizaron en total 20 entrevistas entre las entrevistas cara a cara y las entrevistas de los grupos focales, y eso dio como resultado 397 páginas transcritas, que luego se tuvieron que procesar y resumir. 4 puntos claves sobre el proceso de análisis de datos. En el caso de los sitios web, los servicios que ahí estaban descritos se clasificaron en categorías y subcategorías. Luego se hizo una entrevista a 5 especialistas en el tema para tratar de homogenizar los criterios que se utilizaron para la categorización y subcategorización de los servicios. En el caso de las entrevistas desarrolladas, las 20, ya sea grupos focales o entrevistas cara a cara, se hizo una enumeración primaria de temas clave que luego se codificaron de acuerdo al modelo teórico desarrollado en la primera parte. Y el análisis se hizo a través de una triangulación de resultados, es decir, que se trabajaron los datos de las diferentes fuentes de recolección y se buscaron las coincidencias para definir los hallazgos principales. Hay una sección que se llamó, o que tenía... Bien, en esta parte también tenemos lo que es, en qué consistió la sección 4.1, que es un resumen de los 7 casos, es decir, se presentó cada uno de los casos y la información que se presentó fue el nombre de la empresa, el sector al que pertenece, los datos de venta y datos financieros, tipos de servicio que ofrece y número de servicios que ofrece en total. Esto fue muy importante porque eso ayuda a entender un poco la panorámica sobre la cual se hizo este trabajo. Luego tenemos lo que es esta pregunta de cuál es el objetivo de desarrollar una tabla como la tabla 3. Esta es una parte de la tabla 3, está cortada. Y aquí lo que tenemos es una tabla de datos demográficos donde presentamos información de cada una de las empresas. Acá están todas las empresas, las 7, y acá están los datos que quisieran reflejar. Por ejemplo, acá los datos de venta y datos financieros, y aquí los datos de los servicios y la clasificación. Esto es importante porque aún cuando es un estudio cualitativo, el tipo de datos con el que trabajaron en función de ventas y demás, son datos que son cuantitativos como tal. Y este tipo de tabla permite tener una mejor claridad y visualizar y comparar al mismo tiempo los diferentes resultados de las empresas. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver cuál es la empresa que tiene un mayor volumen de ventas, que en este caso es Valmet, y podemos ver cuál es la empresa que tiene un menor número de ventas, como es el caso de Neste Jacobs. Luego tenemos la pregunta de cómo explicaría usted la forma en que Ravetino et al. Combinan la redacción de resultados con el uso de citas textuales. Entonces acá tenemos ejemplos. En este caso, lo que hace Ravetino y et al. Es que explican primeramente cuál es el hallazgo que ellos encontraron, qué es lo que ellos entienden o interpretan de ese resultado. Y una vez que hacen esa explicación, presentan, como en este caso de acá, un extracto de alguna transcripción. Además indican a qué empresa pertenece o a qué entrevista pertenece, pueden estar codificados en función de empresas o entrevistas, y eso permite consolidar o soportar por qué ellos llegan a esta conclusión. O sea, si yo digo que esto es lo que sucede, acá estoy reforzando lo que yo interpreté en función de lo que dijeron textualmente, ya sean los trabajadores o los representantes de las empresas. Por último tenemos por qué la figura 2 es tan relevante en este capítulo de resultados y qué relación guarda con el objetivo. Bueno, en este caso lo que nosotros tenemos es una gráfica donde se van a presentar todos los tipos de servicios que ofrecen las empresas, ¿ya? Y están clasificados. Esto es un mapa de los servicios dentro del ciclo de vida.
por ejemplo, y acá el ciclo de vida tenemos, por ejemplo, la preventa, la venta, después de la venta, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es que acá, por ejemplo, nosotros podemos entender, estos son los servicios que pertenecen a la etapa de preventa. Esta es la categoría de servicios que pertenecen a la etapa de venta, pero al mismo tiempo nosotros tenemos agrupados esos servicios en otras categorías, ¿ya? Que son categorías propias directamente de los servicios y las subcategorías a las que pertenecen. Entonces esto permite entender cómo todos esos resultados, o sea, yo les explicaba, ¿no? 1600 tipos de servicios distintos condensados en esta gráfica, en los grupos de temas y subtemas más importantes. Bien, esa ha sido toda la explicación respecto al artículo de Ravetino. Espero que esta video de asignación haya sido de su agrado.